Hola a todos, espero que estén muy bien. Acá de regreso en Fe Sin Filtro, los saluda Verónica Castro. Hola Marta. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Un saludo a todos. Yo me conecto desde la ciudad de Madrid, en España. Soy voluntaria de Misión Fátima Perú y muy contenta, junto con Verónica, de poder conversar hoy nuevamente en Fe Sin Filtro con el padre Luis Gaspar. El padre Luis Gaspar es el vicario parroquial de la parroquia de Santa María de Nazaret, perdón, en Surquillo, en Lima. Aparte también el padre es catedrático de la Universidad de Lima, dicta cursos relacionados con el derecho canónico, porque él es doctor en derecho canónico, y aparte también tiene tantas otras responsabilidades como capellán del Colegio Santa Margarita y en fin. Y hoy lo hemos invitado nuevamente al padre porque ¿quién mejor que él para que nos hable de un tema tan importante como es la defensa de la vida y la familia? Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas, muchas gracias nuevamente por la invitación, Verónica, Marta y yo desde Lima, Perú, en el distrito de Surquillo, en la arquidiócesis de Lima, en este programa tan bonito, Fe Sin Filtro. Padre, antes de empezar queremos invitarlo a que nos dirija por favor una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos este programa, estos minutos que vamos a poder conversar de lo divino y de lo humano, a nuestra Madre, la Virgen Santísima, bajo la advocación del Inmaculado Corazón de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, muchísimas gracias. Bueno, este tema es muy importante porque nosotros sabemos que actualmente se ataca mucho la vida, pero lo curioso de todo esto es que a veces se utilizan palabras para dibujar o maquillar, vamos a llamar así, los ataques que se hacen contra la vida, llamándolo por decir muerte digna, ¿no? Se habla de que la persona tiene que tener un fin digno, hasta se habla que el aborto es digno, pero cuando hablamos de dignidad, realmente, ¿qué es lo que significa? Gracias por tu pregunta, Marta. En el fondo de todo esto, ya después de muchos años de poder reflexionar y estudiar qué hay detrás de todo esto, está el tema económico, ideológico, político, y sobre todo es desconstruir, ¿no?, la cultura cristiana, para construir una nueva cultura al margen de Dios. Y uno de sus primeros objetivos, lógicamente, es atacar el concepto cristiano sobre la persona, la antropología cristiana, ¿no? Renegar o negar que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen de Dios somos cada uno de nosotros. Y eso desde el mismo momento de la concepción, desde el vientre materno. Y esa dignidad es porque somos criaturas creados a imagen y semejanza de Dios. En nosotros hay algo divino. Por eso, al final de la creación, Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, nos entrega en Adán y Eva toda la creación para gobernarlo, para la mayor gloria de Dios. Entonces, renegar de la dignidad que tenemos como criaturas es renegar de Dios. Y si renegamos de Dios, pues lógicamente no vamos a aceptar el inicio de la vida cristiana del ser humano cuando Dios infunde el alma en el cuerpo, que es en el momento de la concepción. Padre, frente a lo que nos ha explicado, ¿cuáles son los ataques que atentan contra la dignidad de la persona con respecto a la defensa de la vida y la familia? Bien, yo creo que el demonio es astuto, no hay duda, es astuto. Y a veces nos distrae a los católicos o a los que somos pro vida, pro familia, que en el fondo es un tema de humanidad, ¿eh?
no es un tema exclusivo de la fe católica. Defender la vida humana desde el mismo momento de la concepción es de toda persona humana, por eso es un tema de humanidad. Es más, es el primer derecho humano, ¿no? El demonio nos distrae, tal vez defendiendo propiamente la vida, diciendo no al aborto, o defendiendo el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, diciendo pues no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero el fondo no es eso. Eso es como si tenemos un árbol, esos son las hojitas, esas son las ramitas. Pero el fondo de todo esto, el tronco, la raíz, es la ideología de género. La ideología de género es como un transatlántico que lleva todos estos nuevos conceptos, estos nuevos derechos, que va en contra de la cultura cristiana. Ahí está el tema de fondo. ¿Y por qué digo la ideología de género? Que es la madre del cordero de todos estos males, de lo que llamaba Juan Pablo II, Benedicto XVI, la cultura de la muerte, o el Papa Francisco, la cultura del descarte. Si renegamos del ser humano, varón y mujer, y no solo bíblico, sino también científico, biológico, y que bien lo explica la neurociencia, si negamos todo esto, pues nos encontramos con la ideología de género, que dice que el ser humano no nace varón y mujer, sino que tiene que ir construyendo su propia identidad. En este panorama ya no encontramos, lógicamente, varón y mujer, sino que encontramos ya heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, al desvirtuar, al aguar el ser humano desde su origen, ya todo está permitido, pues, incluso la vida humana, ¿no? Los promotores de la ideología de género, ¿qué dicen con respecto a la vida humana? Que empieza, y de hecho solo se le llama persona y solo tiene derechos una vez que nace. Mientras no nazca la criatura y permanezca en el vientre de su madre, no es persona. Déjala decidir, de ahí nace este lema, ¿no? Déjala a su madre, porque es su cuerpo de ella. ¿Y por qué dicen esto? Porque no aceptan el otro cuerpo, pues, la otra vida, la otra dignidad, el otro ser humano que está en el vientre materno. En ese sentido, Verónica, respondiendo a tu pregunta, la raíz de todo esto, la madre del cordero, de todos estos males contra la vida y contra la familia, está en la ideología de género. Y que, por cierto, aquí en el Perú empezó su difusión a su máximo esplendor el año 2016 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo sé esto porque yo en aquella fecha era el vicario episcopal de la Arquidiócesis de Lima de la defensa de la vida y de la familia. Y encontramos con nuestro equipo, con nuestros expertos, nuestros peritos, que en el currículum de educación básica para todo el Perú, en uno de sus fundamentos, de sus lineamientos, para la formación de nuestros niños jóvenes en los estudios básicos, pues estaba implementando la ideología de género. Y ahí empezó pues las grandes manifestaciones, como puede haber sido con Mis hijos no te metas, ¿no? Y padre, o sea, realmente lo que usted dice, ¿no? Se busca destruir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Usted, yo que vivo acá en Europa y en España, a veces duele, ¿no? Duele en el corazón ver jóvenes que no tienen ni idea de qué son y se identifican con géneros que uno ni sabe que existen o que se van inventando y tienen una vida totalmente desordenada y que va distorsionando y destruyendo realmente la hermosa imagen que el Señor pues nos ha creado, ¿no? El aceptarnos, el amarnos como el Señor nos ha creado, y también va destruyendo las familias. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia, ¿no? En esta defensa de la familia y la vida? Ya lo nos ha dicho, usted cuando era vicario episcopal pues estaba viendo este tema, pero ¿qué más nos da la iglesia dentro para poder defender la dignidad humana frente a estos ataques que se ha ido mencionando? Un aspecto importante de la defensa de la vida y la familia, como decía el Papa Francisco, que en paz descanse, es no balconear y luego hacer lío. O sea, la calle es nuestra. Así incluso ha sido uno de los lemas
de De estas Marcha grandes por la Vida. manifestaciones que hemos tenido en la Marcha por la Vida, que llegó pues casi a 1 millón de personas en una de sus últimas manifestaciones públicas, ¿no? Yo considero que es importante la formación. O sea, no basta la fe, sino que también hay que tener doctrina, formación, dar razones de nuestro creer, dar razones de ser discípulos de Cristo. O sea, no basta ser un católico solo de nombre, pues, ¿no? Católico solo de misa, católico solo de Navidad, católico solo en un momento puntual de tu vida y el resto vives como pagano. Católico las 24 horas del día. Y en ese sentido hay que asumir y hay que promover y defender los principios absolutos que tenemos fruto de la revelación, que está en la Sagrada Escritura, que está en la reflexión de los padres de la Iglesia, que está en la reflexión del magisterio de la Iglesia, concilios, encíclicas, enseñanzas de papas, de obispos. O sea, hay que conocer el magisterio de la Iglesia. Entonces, esa formación nos va a dar argumentos de fe y razón para defender nuestros principios absolutos. Y uno de ellos es la vida. Primer derecho humano, no negociable. Ningún fin justifica privar la vida de un ser humano que empieza en el mismo momento de la concepción y concluye con tu muerte natural. Por eso, defender la vida, decirle no al aborto, defender la vida y decirle no a la eutanasia, forma parte de nuestros principios absolutos. Lo que en su momento hablaba el Papa Benedicto XVI de la dictadura del relativismo. Hay un mundo, y de hecho se pone de moda por falta de formación y por falta de valentía en los jóvenes y en algunos hogares, de que todo se relativiza. Hermanos, amigos, no todo es relativo, hay principios absolutos en la vida y esos no se negocian y uno de ellos es la vida. Entonces, hay que formarse, pero a su vez también en la calle, en tu familia, en tu trabajo, en cualquier circunstancia, tienes que ser un pro vida, un pro familia. No dejes que las personas, las ideologías, las ONGs feministas te pongan un bozal, ¿no?, en la boca, como diciendo, vas a hablar de la vida, vas a hablar de Dios, prohibido. ¿Por qué prohibido? Yo soy católico en las buenas y en las malas, en lo privado y en lo público, en la tristeza y en el dolor, en mi comunidad o en privado. O sea, no dejes que te callen, no permitas que te pongan un bozal. Los que te piden tolerancia son los primeros en ser intolerantes, porque te satanizan por defender la vida. Pero lo que no debes hacer es tirar la toalla. Más bien, valiente, ¿no? Porque Cristo en la cruz murió por ti y por mí. Él no se bajó de la cruz. Y eso me hace un poco, recuerda el evangelio del domingo, que es no tengas miedo, el vivir sin miedo, ¿no? El ser valientes. Y padre, en el caso del aborto, ¿cómo podemos nosotros ayudar a una mujer que da a conocer su intención de abortar o que está a punto de practicar un aborto con las campañas que se dan, ¿no? Ahorita esos ataques directos hacia la mujer, el hacerle creer que es una opción, que debería, que eso es incluso parte de su libertad? ¿Y cómo nos acompaña la Iglesia en este camino? Como diría mi abuelita, ¿no?, que en paz descanse, a Dios rogando y con el mazo dando. La sabiduría de los abuelos siempre. Ese es el tesoro. A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que rezar, hay que rezar. Pero a su vez hay que poner los medios humanos. Por ejemplo, saber acompañar a esas personas, especialmente a esas mujeres que están en crisis por el que dirán o la presión del padre de esa criatura o por el estatus social o por la situación económica, que van tendiendo a la tentación de ir a lo más fácil, descartar a esa criatura que está en el vientre materno. Hay que acompañar, hay que saber mostrarles el valor de la vida, hay que decirles que no está sola, hay que saber decirles también que vale la pena defender la vida y que luego hay unas consecuencias terribles como pueden ser el trauma posaborto, y ese es un gran daño. A ese daño ya que se ha cometido al abortar, añadimos otro gran daño en esa mujer, que es todo el trauma posaborto. ¿Qué más podemos hacer? Pues
seguir difundiendo, apoyando, incluso promoviendo estos hogares, como el Hogar Gladys aquí en Lima, donde se acoja a esas personas, a esas mujeres que están en riesgo o en peligro de que los sometan a un aborto o se encuentran solas, ¿no? O sea, ese aspecto también es importante. Eso es a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y esas personas que están en esa situación de querer abortar o incluso que han abortado, no nos olvidemos, queridos amigos, que nosotros no podemos hacer leña sobre el árbol caído. Una cosa es el pecado, el aborto, y otra cosa es el pecador, el que ha caído en el pecado. Al pecador hay que ir a acogerlo con la ternura del Señor. ¿Quién somos nosotros para juzgarlos a ellos, a ellas? Hay que condenar el pecado con valentía, pero no hay que satanizar al pecador. Yo en estos momentos recuerdo aquel pasaje bíblico en el que los ancianos encuentran a una mujer en adulterio y lo llevan delante de Jesús. Y lo acusan y le dicen, esta está en adulterio y Moisés nos ha mandado a matarla a base de pedradas. Y el Señor no les hace ni caso. Ellos insisten y al final el Señor le dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y se fueron todos. Y al final Jesús, ¿qué le dice a esta pobre mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? No están, se han ido. Yo tampoco te acuso. Levántate y vete en paz. ¿Por qué tú quieres ser más que Dios? Hay una justicia divina, pero nosotros, como el Señor, como discípulos, tenemos que ayudar a salvar almas y hay que saber acogerlas, acompañarlas, ¿no? Yo creo que ese aspecto hay que cuidarlo, ¿no? De rezar y a su vez poner los medios humanos en que no caiga esa mujer, esas personas en la promoción del aborto. Hay una frase, padre, que no sé quién la ha dicho, pero es, hay que ser duros con el pecado, pero misericordioso con el pecador, ¿no? Creo que eso encierra un poco lo que usted nos está explicando. Ahora, en su experiencia también, padre, en esta defensa de la vida y la familia, incluso reconocida por el Papa Francisco cuando fue al Perú, ¿no? Que tiene usted ahí una plaquita con unas palabras especiales que le dio el Papa conociendo ese trabajo que hacía. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos que enfrenta actualmente la sociedad civil en nuestro país, que debe ser una realidad tal vez muy similar al de otros países hispanos, ¿no? Tanto creyentes o no creyentes? O sea, ¿qué desafíos tienen ellos para no levantar la voz? O sea, ¿qué les impide no levantar esa voz, ¿no? Para defender estos principios tan importantes. Pienso que hace falta un liderazgo, ¿no? Como en cualquier ámbito, en cualquier empresa, como en cualquier comunidad, ¿no? No todos tienen la capacidad de liderar, de organizar, pero yo creo que hoy en día la sociedad está huérfano, ¿no? El liderazgo es muy importante, ¿no? Y para tener un liderazgo hay que tener dones, talentos, formación, para poder también guiar a las ovejas, ¿no? Y en ese sentido yo hago un llamado, ¿no? A los líderes eclesiásticos, políticos, civiles, católicos, que en el lugar donde estén, pues ayuden, convoquen y alcen su voz, porque el pueblo, los feligreses, pues esperan, ¿no? Porque quieras o no, el pueblo peruano, que es el caso donde estamos, donde estoy ahora, siempre ha visto en sus pastores una gran referencia, ¿no? El respeto, la reverencia, la obediencia, ¿no? Y hoy en día a veces encontramos que estamos como huérfanos, ¿no? Y ahí pues eso se va viendo incluso en algunos ambientes, ¿no? Pero de todas formas, agradezco yo a los líderes eclesiásticos, a los evangelizadores, a nuestros sacerdotes, y hay que tener memoria agradecida por el bien que han hecho en este pueblo peruano, no solo en este siglo, en el siglo pasado, siglos atrás, ¿no? La formación cristiana que han dado. Yo creo que la fe en el pueblo peruano se sostiene y se mantiene gracias al pueblo, gracias a los feligreses, gracias a los católicos, costa, sierra, selva, rurales, urbanos, por la formación que han recibido, ¿no? Porque lamentablemente en estos últimos tiempos los testimonios de nuestros líderes religiosos no han sido buenos, han sido más bien escandalosos, ¿no? Pero ves,
iglesias llenas, en fiestas, en Semana Santa, en Navidad, en las procesiones, Señor de los Milagros, el Corpus Christi, ves la organización de los grupos parroquiales. Eso es gracias a sus líderes, a sus pastores, a sus obispos. Yo diría que no, gran parte es de ellos mismos, ¿no? Cómo se preocupan en formarse, cómo se preocupan en organizarse sus capillas de oración eucarística, cómo se preocupan en asistir a sus movimientos eclesiales. El auge de los movimientos eclesiales en el Perú es potente, ¿eh? Es potente. Yo creo que el Espíritu Santo ha soplado fuerte por esta zona y de hecho no sé si es el único, pero uno de los pocos países en Latinoamérica que tanto el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual no está aprobado. Y eso dice algo, ¿no? De esta nación, de esta formación cristiana que tienen los laicos. Sí, es más, creo que ahora último en el Perú pasaron, una ley o un proyecto de ley para que junio sea declarado el mes de la familia. Yo creo que es algo que nos beneficia mucho y sobre todo, como usted dice, uno de los pocos países que está luchando por prevalecer. Padre, mi siguiente pregunta, quiero hacer acá un hincapié de lo que dice la Constitución. Sabemos que en el Perú, en el artículo 2, en el inciso 1 de la Constitución política, establece de manera explícita que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. Además, agrega que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. También la ley número 27654 es una norma que declarada el 25 de marzo de cada año como el Día del Niño por Nacer. Que esta protección de la vida del no nacido puede estar en peligro con tantos altibajos que existen en la política peruana. ¿Por qué paro ahí y luego voy a la siguiente pregunta? Sí, a mí me gustaría agregar eso, un poco complementar lo que dice Vero de esta pregunta, porque claro, si bien es cierto, usted, padre, decía que gracias a Dios ni el aborto ni la eutanasia están legalizados, pero sin embargo existe un caso, un precedente, que es de Ana Estrada, donde de una manera se convirtió en la primera persona en acceder legalmente al procedimiento de la eutanasia en el año 24, ¿no? Un poco como para cerrar esto que presenta Berito. Sí. Este tipo de situaciones puntuales, como lo que has mencionado de Ana Estrada, que se le aplicó la eutanasia, son decisiones judiciales que yo las llamo de contrabando, amparadas en legislaciones o jurisprudencias fuera del Perú, en este caso de la Corte Interamericana, que permite y sirviéndose de eso, pues le concedió, para ese caso puntual, para ella, no es de modo general, o sea, no puede otra persona invocar y solicitar la eutanasia para su caso. Tendría que hacer otro proceso, otra solicitud a la Corte Interamericana. Pero en general el Perú es pro vida, pro familia. En estos últimos decenios, en este siglo, las leyes incluso han ido a favor de la familia, de la vida, como lo que nos ha anunciado al inicio de su pregunta Verónica, ¿no? El tema de declarar el mes de junio mes de la vida y de la familia. Pero a lo largo de estos años ha habido como esa ley, ¿no? Del Día del Niño por Nacer, desde la época del presidente Belaúnde, ¿no? Y justamente a raíz de esa ley, pues nosotros convocamos y organizábamos la Marcha por la Vida cada 25 de marzo. La Constitución es clarísima en la defensa de la vida y también del matrimonio natural. Por eso las leyes que han presentado, año tras año, legislación tras legislación, lo van lanzando, presentando proyectos de leyes, al final se caen solas porque son anticonstitucionales, ¿no? Para aprobar el aborto, para aprobar el matrimonio homosexual, habría que cambiar la Constitución. Y de hecho, los políticos progresistas en sus campañas electorales apuntan a eso cuando ofrecen cambiar la Constitución política del Perú, ¿no? Y ese es un peligro, ¿no? Resumiendo, por lo tanto, la Constitución política del Perú y las leyes que van saliendo están favoreciendo a esto que es la vida y la familia. Sí, sí, Berito, creo que vas a decir algo.
Sí, creo que también usted tocó el tema de la política. Creo que por eso es muy importante entender por quién estamos votando, a quién estamos apoyando, ¿no? Porque si alguien está promoviendo ese cambio a la Constitución, es como que nosotros le estamos dando el poder de que comience a decir algo que tantos años hemos protegido como civilización, como país. No sé qué opina usted al respecto, padre. Bueno, ya prácticamente han acabado las elecciones en su segunda vuelta, por lo que voy viendo las actas, los resultados que va publicando la OMPE, ya está casi en un 100% y ya es irreversible, solo hace falta hacer público que la señora Keiko Fujimori va a ser la presidenta del Perú, la primera mujer en ser presidenta elegida, ¿no?, para nuestra patria. En el tema político, por lo que yo he ido siguiendo y viendo todo esto que estamos tratando, sobre todo la legislación peruana, con respecto a la vida de la familia, el Partido de Fuerza Popular ha sido un baluarte para estos temas. Es verdad, el Congreso tenía 130 votos y el fujimorismo tenía 20. Con Renovación Popular y otros partidos más, fueron bloqueando una serie de iniciativas en contra de la cultura cristiana, en contra de la ley natural, pero siempre en bloque el fujimorismo ha apoyado la defensa de la vida y de la familia. De hecho, por lo que yo fui estudiando el preámbulo de todos los partidos políticos, para mí Fuerza Popular era en su ideario de partido, es el que más defiende la vida y la familia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que también los católicos tienen que entrar a la vida pública, ¿no? O sea, la política no solo es para los paganos, los ateos o de otras religiones, también es para los católicos. Y con su servicio, con la caridad, pues también están para hacer el bien, en este caso por la familia y la vida, ¿no? Sí. Padre, de verdad queremos agradecerle porque de este tema tenemos mucho que hablar, pero nos ha encantado cómo nos ha ido ilustrando y qué es lo que tenemos que hacer. Definitivamente cada uno de nosotros tiene que ser líder, no tiene que quedarse callado, tenemos que defender nuestra dignidad de ser hijos de Dios, la dignidad del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, como iglesia, miembro de la iglesia, he tenido la oportunidad de participar, de ser parte de las marchas por la vida cuando estaba en mi tiempo en Perú, y efectivamente el liderazgo es muy importante, por lo menos en las marchas por la vida que yo he participado y que aparte también he cubierto como periodista, las palabras y el aliento que en su momento Cardenal Juan Luis Cipriani pues nos daba todo, o se escuchaba a nuestro pastor, ¿no?, en ese momento, pues realmente nos abría la conciencia de no debemos de callar. Y ojalá que el Perú vuelva a salir a las calles en algún momento y siga siendo ejemplo en el mundo de lo que es una marcha por la vida, que las oportunidades que he tenido de estar en otros países y todo eso, la gente admira esas marchas por la vida y también creo que son motivaciones y alientos para que la gente cada vez más salga, ¿no? Así que recemos mucho por nuestro país. Mira, ¿no? aquí en mi escritorio tengo, yo siempre les doy algunas primicias, ¿no? Yo luego aquí les voy a dar una primicia. Nos encanta. Desde el año 2015, los premios EFI, ¿no? Arzobispo de Lima, la marcha más grande de Hispanoamérica, ¿no? Por marketing social, un estudio que se hizo, y es una empresa laica, una de las más importantes de Hispanoamérica, que nos dio este premio al Arzobispo de Lima y a Marcha por la Vida el año 2015, la marcha más grande de Hispanoamérica, ¿no? Los premios EFI nos lo dieron y aquí está, o sea, no estamos hablando solo de ideas, no, este es un hecho, esto tiene un valor porque yo siempre manifiesto, ¿no?, las cosas de Dios, como la Marcha por la Vida o la visita del Papa Francisco, multitudinarias. Tenemos que dar lo mejor, no lo mediocre. Y nuestros mejores profesionales, nuestros mejores soldados tienen que servir a esta causa. Y así yo por lo menos me he preocupado, tanto en la Marcha por la Vida como en la visita del Papa Francisco. Hablo en eventos multitudinarios. Luego hay otros temas también que tenemos gente profesionales, ¿no? De hecho, cuando yo era vicario episcopal de Familia y Vida,
tenía expertos, peritos de distintas disciplinas que asesoraban a la comisión en los distintos puntos, leyes, desde libertad religiosa, del aborto, matrimonio homosexual, incluso de capellanías, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que los profesionales, nuestros católicos, también tienen que estar al servicio de nuestra iglesia con lo mejor que tienen, ¿no? Claro que sí. Escuchándolo, padre, yo creo que tenemos, ya para cerrar, tenemos que tener esa responsabilidad, ¿no? Pedir mucho la gracia de que está en nuestras manos proteger a nuestros niños, proteger la vida del no nacido, y nosotros tenemos que ponernos la camiseta y decirlo sin miedo. Muchas gracias por todas las enseñanzas, padre. Sí, padre, la bendición final, por favor. Sí. Ustedes la semana pasada me sorprendieron con la imagen de la... Aquí está. Fátima. Bueno, Berito creo que está en otra ciudad ahorita y no la tiene a la mano. Ahora, Pero aquí está otra imagen. Otra imagen. A buen entendedor, pocas palabras, ¿ah? Claro, está en Santa Margarita Alacot, ¿no, padre? Así es. A buen entendedor, pocas palabras. No voy a decir más, solo voy a decir, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de María, ¿no? Sé la salvación del alma mía. Alma mía, exacto, ¿no? Entonces les voy a dar la bendición final. Esta Santa Margarita, María de Alacoque, y nuestra Madre Inmaculada acompañen aquí en nuestros pasos, nuestras intenciones, nuestros proyectos para la mayor gloria de su Hijo, y especialmente aquí en nuestra patria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Verónica, Marta. Fe sincera. Muchas gracias, padre. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por la invitación. Nos vemos.